Muy buen día, tengan todos ustedes que nos están sintonizando en esta presentación de signos vitales. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Este primer reporte del 2023, el norte de México, claroscuros de una región desigual. Cabe mencionar que este reporte es parte de una segunda etapa de una investigación que se realizó del sur y el norte. El primer reporte se publicó el año pasado, denominado El Sur de México, Atraso, Brechas y Abandono. Para este trabajo de investigación y a juicio, evidentemente, del equipo de signos vitales, se tomaron a los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, como base, y de ahí a todos los estados que geográficamente forman el norte para hacer este reporte. Al igual que otros reportes de signos vitales, en este reporte del norte de México, hacemos un análisis regional y concentrado sobre los problemas que afectan y condicionan evidentemente el desarrollo de esta zona del país. Con este reporte pretendemos empezar a sentar las bases para que se entiendan cuáles son las carencias, las debilidades, pero sobre todo las necesidades en las que se deberá de enfocar el gobierno y la sociedad en estos 2 próximos años. Dicho lo anterior, agradezco a 2 grandes colaboradores de Signos Vitales por su participación en esta presentación, Tonatiuh Guillén y Eduardo Sojo. Tonatiuh Guillén es un experto en temas del norte de México y es doctor en Sociología por el Colegio de México. Entre sus cargos más relevantes está el de haber sido presidente del Colegio de la Frontera Norte y el de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Asimismo, Eduardo Sojo es economista por el TEC de Monterrey y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Pensilvania. Entre sus cargos más relevantes se encuentran el haber sido secretario de Economía de México y presidente del INEGI. Actualmente es el director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Agradezco también a Enrique Cárdenas, quien es presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, por su presencia y organización de este evento. Pero especialmente quiero agradecer a los colegas de los medios de comunicación que están con nosotros por darse un espacio en sus agendas para conocer el contenido de este reporte. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Para contextualizar la presentación de este reporte, le voy a pedir al equipo de Signos Vitales que me apoye, por favor, con el arranque de un video en donde se resumen los temas que contiene el reporte y que sirve además de inicio de este evento. Adelante con el video, Denise, por favor. La zona norte constituye un motor político, económico y social para el país, coronada por una región fronteriza única en el mundo. Sin embargo, el centro norte de México es una región desigual, con claroscuros en los diferentes ámbitos de su vida política, social y económica. La violación a los derechos humanos es más persistente en la región centro-norte de México por la presencia y fuerza de grupos criminales en la zona. Los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Nuevo León son los que concentran la mayor incidencia delictiva del país. En lo que refiere a feminicidios, la mayoría también ocurren lamentablemente en esta región. La violencia en el norte del país aumenta las desigualdades y frena el desarrollo económico. Los ingresos laborales en el norte son 5 veces superiores al promedio nacional, pero existen desigualdades económicas y limitaciones al desarrollo social en la región. De acuerdo con el Coneval, en México 6 de cada 10 hogares se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria. En este rubro, el norte está mejor calificado que el resto del país. La región norte es la que más ha contribuido al crecimiento de la masa salarial, con un 45.4% y un crecimiento del 5.6%. Sin embargo, el crecimiento de los salarios en la región no ha sido suficiente para compensar el crecimiento de la población en edad de trabajar. El consumo privado en el norte no ha alcanzado el nivel prepandemia. La inversión extranjera directa en México creció 13% en los primeros 3 trimestres de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El norte del país recibió el 42.1% del crecimiento de la IED, concentrando en total 371.8 mil millones de dólares. En 2021 se registró un alto número de declaratorias de estados operativos de emergencia y alerta, debido a la falta de infraestructura en la red de transmisión, lo que ha afectado principalmente al norte del país.
Las entidades del centro norte más afectadas en degradación del suelo son Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Sonora, con más del 65% de afectación. Estos son los claroscuros de la región centro-norte del país que, si bien ha registrado un crecimiento económico muy por encima del resto del país, ha concentrado muchos de los problemas de crimen organizado, inseguridad y deterioro ambiental. Muchas gracias por la presentación. A continuación me permito comentarles rápidamente la dinámica que tenemos pensada para esta presentación. Es que hay una primera ronda de participaciones de cada uno de los invitados, aproximadamente unos 10 minutos, y posteriormente una breve participación igualmente de cierre, y al final de estas dos rondas estaremos iniciando un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Y al final, Enrique estaría tomando la palabra para poder hacer un resumen de la presentación y hacer unos comentarios finales. Sin más, le doy la palabra a Tonatiuh Guillén. Gracias, Tonatiuh, por acompañarnos y adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Saludo con mucho aprecio a las personas que nos acompañan, especialmente a ti, Carlos, Enrique, a Eduardo. Primero, déjame darle la bienvenida al reporte. Es un reporte muy importante, integral, abarca temas decisivos del desarrollo de la región norte de México. Efectivamente, la geografía que definieron como norte, pues es un espacio territorial enorme, social, que tiene pues contrastes importantes de todo tipo en su estructura y su composición. Pero déjenme empezar con una primera idea, que es que ese norte es un condensado de dos escenarios. El primero relacionado con las enormes capacidades y potencialidades de la sociedad, de la economía, de la agenda pública que tiene el país y especialmente en esa región. Subrayo capacidades y potencialidades y un horizonte que se puede abrir de manera extraordinaria. Y del otro lado, problemáticas sociales tremendas. Unas que son increíblemente rudas, como el crimen organizado, como expresiones de pobreza, como exclusiones sociales muy marcadas, y que retratan a este México de potencialidades y de rezagos. Incluso en ese norte creo que se nota más, se nota con mucha más fuerza esa polaridad y esa paradoja que tiene ese espacio enorme que definieron como norte y que felicito, reitero, el trabajo tan especial que hicieron. Ese norte también, pues, es un norte de extraordinarias capacidades, primero sociales, de todo tipo. Y ya el informe lo describe en asuntos como escolaridad, los espacios urbanos, pero déjenme recordarles también la historia política del norte. Pues ese norte fue también una de las cunas de la transición democrática en México, de las más organizadas, y no me meto en el asunto con detalle, pero solo subrayo la enorme capacidad social, cívica que tienen las principales regiones de este norte, especialmente sus ciudades. Y eso ahí está todavía. Y del otro lado, las económicas. También, si uno busca y ubica en el informe esos indicadores, pues está claro que que tiene una potencialidad muy grande, especialmente la franja fronteriza es una zona de particulares potencialidades, de enormes potencialidades. Cualquier país del mundo envidiaría la frontera que tenemos con Estados Unidos y que se aprovechan parcialmente, pero no hay un horizonte trazado
para que ese aprovechamiento, ese intercambio, esa dinámica que es intensísima, se multiplique y genere desarrollo, no solo para la región, sino para todo el país. Solo agrego un dato que está sugerido en el informe, pero que no está desglosado en sus implicaciones, que es que la relación fronteriza entre México y Estados Unidos se traduce en al menos 1 millón de cruces diarios de todo tipo, de personas, de transportes, de trenes. En un día pico puede llegar a 1 millón diarios. Y en un día regular, 700,000, 800,000 eventos. Es un mundo de intercambios y de potencialidades, pero reitero, sigue siendo todavía menor con relación al potencial. Y otro aspecto importante es justo esa paradoja que, reitero, está presente en muchos ámbitos, pero en especial en otro de los aspectos que toca el informe, que es el ingreso. O sea, el ingreso sí efectivamente es alto, o sea, la masa salarial puede ser más alta, el promedio de los salarios pueden ser más altos, pero si ya lo movemos a calidad de vida, por ejemplo, en las viviendas que tienen acceso, la estructura de la vivienda misma, sus materiales y el acceso a servicios públicos básicos, a la urbanización, al transporte, encontramos asuntos muy, muy contrastantes. Por ejemplo, una ciudad como Guanajuato puede tener mejor infraestructura que una ciudad proporcionalmente como una ciudad como Tijuana, como Juárez o como Nogales. Entonces, ahí hay, a lo que quiero llegar de este tipo de contrastes, es a un punto que me parece explica una cantidad grande de escenarios, algunos buenos, pero sobre todo otros muchos que no se aprovechan o definitivamente mal, y que es la capacidad institucional de conducir desarrollo, la capacidad institucional de estructurar una agenda de desarrollo y de moverla en el tiempo y de generar dinámicas que reconozcan este horizonte tan potente del norte, de sus regiones, de su sociedad, de su economía, y que la conviertan en calidad de vida, que la conviertan en desarrollo de más calidad, que la conviertan en un cuidado ambiental que debe ser prioritario, porque hay problemas en curso de gran preocupación. Pero subrayo, ahí hay algo que nos falta estudiar todavía, amigos y amigas, es esas capacidades institucionales. Lo voy a decir muy rápido, pero no es posible que existan capacidades institucionales formales, legales, en donde una autoridad, presidente municipal o gobernador o presidente de la República pueda decir, hágase eso, y luego llega otro y dice, deshágase eso y hágase otra cosa. Eso no se puede. O sea, hay una capacidad institucional autodestructiva muy grande. Multiplíquenlo por la cantidad de autoridades municipales, por el giro de los gobiernos estatales y por la imposible continuidad de construir una agenda de desarrollo. Y con esto cierro la idea, si no reformamos esas capacidades institucionales, ni vamos a resolver la cuestión de seguridad, que es muy grave, ni vamos a resolver los contrastes del desarrollo y de la pobreza que se mueven entre lo extraordinario y lo marginal, ni vamos a resolver las cuestiones ambientales que están, reitero, en progresivo riesgo, y solo toco dos. El Golfo de California nos lo estamos comiendo y lo estamos descomponiendo, y la península misma. Luego hay iniciativas extractivas que son terribles y que también hay que controlar ya. Y segundo asunto, agua y energía.
y en especialmente agua. La cuenca del Colorado está en condiciones gravísimas y nos va a tocar un pedazo de restricción ya ahora en el cortísimo plazo. Misma historia la cuenca del río Bravo. Entonces, hay problemas que van a frenar las capacidades de desarrollo pronto de carácter ambiental. Pero me quedo solo con esa idea. Si no resolvemos la cuestión de las capacidades institucionales con relación al desarrollo, pues estamos desperdiciando una ubicación, unas capacidades, un horizonte, y nos seguiremos moviendo en medianías y en ocurrencias y en escenarios de inercias que están muy ajenas a nuestra pretensión de un país moderno, y no solo un norte, sino un país moderno y desarrollado. Que dejo esos puntos para compartirlos con más amplitud después. Gracias, Carlos. Perfecto, Tona, gracias, muchas gracias por tus comentarios y tu primera participación en esta ronda. Le doy la palabra a Eduardo. Sin más, Eduardo, adelante con tu presentación, por favor. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y a todos. Saludos a Tonatiuh, saludos a Enrique y a todos los que nos ven y nos escuchan. Primero, felicitarlos, igual que Tonatiuh, a Signos Vitales, a todo el equipo de Signos Vitales, porque me parece que en un país tan desigual, poner la lupa más grande a las regiones es fundamental. En un país como México, sin duda los promedios oscurecen muchos de los desafíos que están pasando en las regiones de nuestro país. Cuando vi el título, lo primero de desigualdades en el norte, lo primero que recordé fue un programa que se impulsó en el sexenio de la presidenta Fox, que se llamó Marcha hacia el Sur. Y ese programa lo que buscaba era impulsar el empleo en el sur, pero particularmente en Guerrero, en Chiapas y Oaxaca, ¿no? Y así empezó. Se empezaron a estimular el establecimiento de empresas en esos estados de la República, y así fue el primer año, fue muy exitoso. Pero para el segundo año ya no continuó así, porque los secretarios de Desarrollo Económico de todo el país le dijeron al gobierno: oye, es que todos los estados tenemos nuestro sur. Y efectivamente, en todos los estados hay zonas marginadas. El desarrollo de nuestro país es regional, incluso es muy desigual, incluso en los estados más desarrollados, ¿no? Aunque en algunos casos el subdesarrollo no esté en el sur, como en el caso de Guanajuato, que las zonas más marginadas o los municipios más marginados están en el norte. Luego, cuando uno lee el reporte, y yo espero que todos los que nos están escuchando lo lean, uno se lleva un sentimiento, digamos, una sensación agridulce, pero más agria que dulce. Porque prácticamente el reporte lo que señala es que estamos mal, pero mejor que en el sur. Entonces, es verdaderamente triste, ¿no? Es real, pero es muy triste. Por ejemplo, dice el reporte: la región centro-norte del país tiene un mejor desempeño en términos democráticos en comparación con el sur, pero aún así la mayoría de las entidades federativas tienen calificaciones por debajo de 5 en una escala de 0 a 10. Entonces, y así en todos los temas te lleva uno esa sensación agridulce. Sí, estamos mal, pero mejor que en el sur. Salvo en un tema que me parece que requerirá de los especialistas una mayor explicación, y que tiene que ver con el abandono escolar. En ese caso particular, el reporte señala, y creo que es algo interesante, un descubrimiento me parece interesante, que la región norte registra tasas de abandono escolar por encima de los promedios nacionales para los diferentes ciclos escolares. Me parece que es un tema bien importante, porque evidentemente si tenemos abandono escolar, pues no se van a aprovechar las oportunidades que puede tener esta región.
Otro tema en esta primera intervención que quisiera tocar es algo que el reporte señala y me parece que con mucha verdad. Dice el reporte que la región norte ha sido afectada por decisiones tomadas desde el gobierno federal. Y sí, dice por ejemplo el reporte, el norte de México tiene un gran potencial en materia energética, pero ha sido afectada por decisiones tomadas por el gobierno federal, como la cancelación de rondas de exploración y extracción de recursos convencionales, y no convencionales, la falta de aprovechamiento del potencial eólico y solar, etc. Entonces, efectivamente, la región norte ha sido afectada por decisiones tomadas por el gobierno federal. Y me parece que lo que está pasando en México, particularmente sobre todo este tema del nearshoring, la recomposición de las cadenas productivas globales para estar más cerca de Estados Unidos y Canadá, por lo que pasó, las dificultades que están pasando entre China y Estados Unidos, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que nos pasó con la pandemia, que se ha volcado la actividad productiva, las cadenas productivas están buscando estar más cerca de los mercados. Pero lo que está pasando, en realidad, es que México está llegando muy tarde. Y me parece que está llegando muy tarde por decisiones tomadas desde el gobierno federal. Les doy unos datos que para mí me parecen aleccionadores. China, entre el 2018 y el 2022, ha perdido mercado en los Estados Unidos. En el 2018, las importaciones de Estados Unidos provenientes de China representaban el 21.6% del total. Para el 2022 ya solo representan 16.5%. Es decir, China ha perdido 5.1 puntos porcentuales del mercado de los Estados Unidos. Y uno se preguntaría, ¿y quién lo ha ganado? Pues lo ha ganado Taiwán, ha ganado 2 puntos, Vietnam ha ganado 1 punto, 1.9 puntos, Canadá ha ganado 1 punto, Corea del Sur ha ganado 0.7 puntos y nosotros solo 0.6 puntos, estando al lado de Estados Unidos, teniendo un tratado de libre comercio. No estamos aprovechando esa oportunidad. Por supuesto que están incrementando las exportaciones, pero no con el potencial que tendría México estando al lado de este gran mercado y teniendo un tratado de libre comercio. Y lo mismo pasa en inversión extranjera directa. La información de la inversión extranjera directa viene más retrasada, pero Estados Unidos propio ha incrementado la inversión extranjera directa entre el 2018 y el 2021 más del 100%. Canadá 41%, Corea 31%. Y nosotros casi echamos cohetes porque más o menos mantenemos la misma inversión extranjera directa del pasado, cuando debería estarse incrementando por lo menos a tasas de 2 dígitos, dada esta oportunidad que tenemos por el nearshoring, ¿no? Entonces, me parece que es importante entender que si no hacemos en México lo que tenemos que hacer, entonces se nos va a ir esa oportunidad. Mucha gente habla de que esta oportunidad es única, que son oportunidades que solo se presentan cada 20, 30, 40 años, una vez en una generación. Y efectivamente, parece estar ahí la oportunidad. Hay colegas que se dedican a la atracción de inversiones y a la promoción de exportaciones que me dicen que no habían visto una efervescencia tan grande por venir a México en los últimos 30 años. Eso de veras nos dice que hay una gran oportunidad. Pero no, si no hacemos lo que tenemos que hacer, verdaderamente nos la vamos a perder. ¿Y qué hacer? Ya lo decía Tonatiuh hace un momento en términos de capacidades institucionales. Pero yo destacaría en términos de atracción de inversiones, de promoción de exportaciones, 3 cosas que me parecen muy relevantes. Primero, la energía. La energía en México, en vez de ser un motor del desarrollo, se está convirtiendo en una limitante para el desarrollo. Y por decisiones propias, por decisiones nuestras, por decisiones de política pública
de México estamos convirtiendo a la energía, en vez de un motor de desarrollo, ahora en una limitante del desarrollo. Cuando uno platica con empresarios en muchas regiones del país, muchos proyectos están detenidos, y están detenidos porque no tienen energía eléctrica. Incluso cuando un gobierno estatal dice, voy a invertir en generación de energía eléctrica, la CFE dice, oye, sí, pero no tengo dinero para poner las líneas de transmisión. Entonces, verdaderamente estamos convirtiendo la energía en una limitante para el desarrollo en vez de un motor para el desarrollo. Y segundo, y yo creo que muy relevante, toda la parte logística. La parte de infraestructura logística se ha rezagado en nuestro país de manera muy relevante. Se ha disminuido la inversión pública en estos últimos años, 25% en promedio anual. Entonces, la caída de la inversión pública, que viene desde hace tiempo, pero se ha acentuado durante este gobierno, con un agravante importante, que no solo se ha disminuido la inversión pública, sino que se ha concentrado en algunos pocos estados por los proyectos emblemáticos del presidente. Entonces yo veía alguna nota de Alejandro Werner y de Milo que decían que hay 17 entidades federativas, si mal no recuerdo, que en el 2022 van a tener menos inversión pública que en el 2018. Y efectivamente, estas inversiones necesitan logística, necesitan carreteras, necesitan modernización de los puertos, necesitan que se empiecen, que la logística no se nos quede, no se convierta en un cuello de botella, y me parece que en estos 4 años se ha disminuido muchísimo la inversión pública, y eso ha también rezagado toda la logística que requieren todas estas inversiones. Y uno tercero, importante, me parece que también se han destruido, y lo sabemos en el país en los últimos 4 años, muchas instituciones, entre otras, ProMéxico, ¿no? Y en ese contexto nos quedamos sin antenas. Estamos aquí como en México esperando a que lleguen las inversiones, pero no estamos tomando una actitud proactiva, que es lo que hacía ProMéxico. Si estuviera ProMéxico ahorita, ya estaría buscando en las empresas estadounidenses, canadienses o de otros países que están localizadas en China, que les gustaría venirse a México. Entonces, me parece que la parte de promoción también se ha quedado muy rezagada en México por haber clausurado esa institución llamada ProMéxico, que es lo que hacía. Abría mercados a las exportaciones y promovía las inversiones en México. Por esas 3 razones, me parece que que necesitamos ponerlo las pilas, porque si no lo resolvemos, sí vamos a tener problemas. Problemas así, incluso muy concretos y específicos. Hay secretarios de Desarrollo Económico que te dicen que invitan a los embajadores a algunas ferias en las que se promueve la inversión o se promueven las exportaciones. Y cuando son fuera de la capital, ni siquiera tienen viáticos para ir a esas ferias los embajadores. Entonces, la gran oportunidad de transformar al país por lo que está pasando en el mundo nos llegó en el peor momento. Hasta ahí la dejaría ahorita por el momento. Muy bien, gracias Eduardo por tu participación en esta primera ronda. Te vuelvo a dar la palabra, Tonatiuh, para escuchar tus comentarios finales, que es una segunda ronda, y ya listos para empezar el cierre. Adelante, Tona, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, voy a insistir un poco en la cuestión de capacidades. O sea, ese norte, todo el país las tiene, pero están las capacidades sociales, económicas, del entorno ambiental, de la relación sobre todo con Estados Unidos, están condensadas ahí. Y justo como dice Eduardo, nos estamos alejando no solo de la coyuntura, nos estamos alejando de un escenario de más largo plazo en la construcción de una estructura económica mucho más potente. No estamos viendo ese horizonte. No está en un programa, en una estrategia sistemática, ni de Estado en el sentido nacional, y
y algo en lo estatal y algo en lo municipal, pero sin mucha manera de intervenir de manera más protagónica, más activa. Y esto me deja nuevamente en dos asuntos. Lo voy a decir de manera exagerada, pero evidentemente como metáfora, y de que el desarrollo no está atorado por un problema de recursos, no está atorado por incapacidades económicas, no, incluso hasta se puede decir no está atorado por un problema de dinero, está atorado por la incapacidad de articular institucionalmente a sociedad, sector empresarial, al desarrollo urbano, a la estructura y potencialidades del medio ambiente en función de una ruta de desarrollo. La podemos escoger, la podemos construir. Vamos a convertirnos en el eje industrial del mundo, ¿ok? Pero de alta tecnología, de grande innovación, no solamente en una entidad armadora, sino en una entidad innovadora también. Bueno, esa es una ruta. O vamos a hacer de ciertas zonas nodos comerciales mundiales, como puede ser Tijuana, por ejemplo, o puede ser Matamoros si quisiéramos. Vamos a hacer nodos comerciales mundiales, pero hay que trazar un propósito y un proyecto y eso no está claro. Vamos a resolver el tema de energía, como efectivamente es un súper asunto, y el del agua es un súper asunto. Pero reitero, no es un problema económico, no es un problema de limitación de recursos, es de horizonte de decisión y de capacidad institucional. Si no resolvemos ese sobre todo, que digo en genérico, capacidad institucional, pero que implica democracia, implica participación, implica la construcción de una agenda, pues no vamos a resolver el límite. Y solo termino con una referencia de dinero, por ejemplo, que es el caso que conozco muy cotidianamente, que es Tijuana. Tijuana tiene el presupuesto municipal más grande del país, pero no le alcanza para resolver lo de los baches. No sé si sea un número grande para lo que estoy diciendo, pero si tienes 10,000 millones de pesos anuales, en un trienio tienes 35,000 millones de pesos. Son cantidades enormes. Bueno, ¿por qué no se traducen en mayor calidad del desarrollo? Por lo menos de Tijuana. Y así podemos irnos con más ejemplos. Pero, reitero, nos estamos convirtiendo en obstáculos de nosotros mismos. Y no estamos avanzando en realmente resolver problemáticas con mayor horizonte y con mayores capacidades. Y la paradoja de ese norte es esa, que tiene un horizonte súper abierto y una mirada súper pequeña y fragmentada y sin manera de estructurarse en ese potencial. Sería mi comentario final, Carlos. Muchas gracias, Tona. Gracias por tu participación. Sin más, pues te doy de regreso la palabra, Eduardo, para que puedas hacer tus comentarios finales y posteriormente pasarle la palabra a Enrique. Gracias. Gracias, Carlos. Déjenme comentar una discrepancia con el reporte, o al menos un pequeño matiz. Dice el reporte, la poca eficiencia que han tenido los principales actores nacionales, regionales y locales en la solución de problemas ha mermado el ritmo y el rumbo de su desarrollo, crecimiento y la búsqueda de la prosperidad. Y yo creo que en el norte, curiosamente, es donde existen las mejores prácticas nacionales de cómo la sociedad y el gobierno pueden trabajar juntos para trazar una ruta de desarrollo, que es lo que decía hace un ratito Tonatiuh, y no nos pusimos de acuerdo.
pero efectivamente hay muy buenas prácticas. Por ejemplo, menciono, hay un Consejo Nuevo León, que es un espacio de trabajo entre el sector privado, yo diría no solo el sector privado, porque participan muchos líderes sociales y académicos, entre la sociedad y el gobierno para trazar una ruta de desarrollo. Tenían ahorita una visión al 2030, están actualizando ahorita su visión al 2040, pero juntos, sociedad y gobierno. Y es una práctica muy, muy interesante. La experiencia más antigua que yo conozco de participación ciudadana en la solución de los problemas públicos, yo creo que es Chihuahua la mejor práctica. Ellos desde que tuvieron aquel huracán Gilberto, me parece que se llamó, que causó mucha destrucción, se dieron cuenta que podían trabajar gobierno y sociedad juntos. Y crearon o decidieron que una parte del impuesto a la nómina se fuera a 2 fideicomisos, uno que se llama FECHAC y otro que se llama FICOSEC, donde trabajan por el desarrollo social y el desarrollo de la competitividad y la seguridad en el estado de Chihuahua. Entonces creo que es una muy buena práctica lo que ellos han tenido ya por más de 30 años. Está un caso bien interesante que se llama FOMEC, es Fomento Económico de la Comarca Lagunera, donde un grupo de empresas lo que hacen es buscar atraer empresas a su región, a la comarca lagunera, hacer un poquito el soft landing, cosas que normalmente hace el gobierno, ahí lo hacen los empresarios. Está el caso de Guanajuato, que es el estado con mucha mayor tradición en planear con visión de largo plazo. Iniciamos a principios de los 90s, imaginando el Guanajuato que queríamos en el 2020, y este año, por ejemplo, se están planteando el Guanajuato del 2050, ¿no? Entonces, esta práctica en Aguascalientes, los empresarios están muy activos, en Querétaro están tomando también decisiones bien interesantes para plantear una visión de futuro, pero juntos, sociedad y gobierno, y existen esfuerzos en Durango, existen esfuerzos en Zacatecas, existe un grupo bien interesante que se llama Eje Económico Jalisco Nuevo León, o Nueva León Jalisco, como ellos le llaman de las dos formas, que tuvieron su reunión la semana pasada, donde buscan también cómo complementarse en términos económicos. Entonces, creo yo que sí hay buenas prácticas, pero necesitan, y yo siempre se los digo, en estos estados, necesitan hacer una labor de contagio, ¿no? Y que no solo se dé en las entidades federativas, sino se dé esta ruta de desarrollo que decía Tonatiuh también en los municipios, en los que están iniciando también en el norte un proceso en ese sentido son curiosamente también los de Monterrey. En Monterrey están iniciando un proceso para diseñar, para visualizar el Monterrey del 2040, ¿no? Entonces creo que estos esfuerzos ojalá se contagien al sur y se extiendan mucho más en el norte. Perfecto. Gracias, Eduardo, por tus comentarios en esta segunda ronda. Y te paso la palabra, Enrique, para que puedas hacer un cierre de la presentación y emitir tus comentarios, por favor. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan, especialmente a quienes nos han hecho favor de presentar estas ideas del reporte. Y darle las gracias a los demás miembros del comité de especialistas, asesor de especialistas de signos vitales, quienes nos apoyan en estos trabajos también. Efectivamente, creo que se ha comentado, pues no sé bien cómo ponerle el título, cómo podíamos reflejar estas paradojas, porque sí hay muchos avances, mucho más notables. Ahora está destacando Eduardo varios de ellos, de cómo trabaja la sociedad con el gobierno en varios estados y cómo han sido camino de ver un camino futuro, que es un poco lo que pedía Tonatiuh, pero al mismo tiempo, efectivamente, en estados como Jalisco, por ejemplo,
vemos que el estado de desarrollo democrático pues está muy mal, ¿no? Y la concentración de los problemas del crimen organizado en esa zona del país es fuerte y eso pues demerita, digamos, esa vida. Entonces sí uno tiene a veces la imagen de que en el norte, centro y norte pues está la pujanza, lo cual es cierto, pero se nos olvidan a veces estos otros problemas si no estamos tan ahí, ¿no? El tema del ambiente sí me gustaría destacar quizás un poco más para todos los medios. Es algo que venimos manejando en los reportes de signos vitales y cada vez queda más claro que es un tema que debe de atenderse de inmediato en muchos ámbitos. El agua, decía Tonatiuh, está el suelo, la deforestación, la calidad del aire, que como hemos platicado, tiene relación directa con más de 25,000 muertes al año en nuestro país, casi la misma cantidad de asesinatos dolosos, de homicidios dolosos, y por lo tanto, pues es indispensable el poder atender este tipo de problemas. Creo que los comentarios que mencionaron tanto Tonatiuh como Eduardo Sojo en términos de las oportunidades perdidas que estamos viviendo, Eduardo, son súper claves. Diste algunas cifras de este nearshoring, se echan las campanas ¿no? con lo de Tesla, por ejemplo, y sin embargo vemos que, bueno, ese es un granito comparado con lo que está pasando. Y en ese sentido, pues el hecho de que la energía se haya vuelto un obstáculo en lugar de un motor de desarrollo, que en el reporte anterior, no este, sino el anterior, hicimos un análisis bastante detallado del tema energético a nivel nacional, pues efectivamente vemos eso. Y los cálculos que existen, para que se den una idea, para 2027, suponiendo que toda la capacidad que se está instalando de refinación de petróleo, incluyendo Deer Park, más la rehabilitación de las que ya existían, más Dos Bocas, suponiendo que llega al tope de producción programado, para 2027 necesitaríamos ya estar importando petróleo para refinar. Entonces, imagínense, ya ni siquiera vamos a tener petróleo para refinar esas refinación. O sea, no hace mucho sentido, pues, y se va a volver un problema, o se está ya es un obstáculo, como bien se menciona. Entonces, bueno, pues yo quisiera cerrar con esto, destacar estas paradojas. Sí hay una comparación positiva respecto del sur en muchos ámbitos, sobre todo el económico, el social, en términos de menor pobreza, mayor movilidad social, mayor escolaridad de lo que se tiene en el sur, pero aún ahí todavía hay muchos rezagos y eso es quizás lo que vale la pena destacar en este reporte. Muchísimas gracias, Carlos. Felicidades por el reporte a ti y a todo el equipo de Signos Vitales. Así es que yo aquí dejo mi comentario. Ok, solamente digo, no sé si hay algún comentario adicional, Enrique, Eduardo o Tonatiuh, que quieran hacer antes de cerrar la presentación. Si no hay, a mí me gustaría mencionar... ¿Sabes qué, Carlos? Nomás que lo mencionó ahorita Enrique, creo que es un tema bien interesante. Yo creo que va a haber muchos comentarios y escritos y artículos y creo que hasta, digamos, documentos académicos sobre el tema de Tesla. Ya empiezan a salir en las redes sociales, por ejemplo, algunos análisis de por qué Tesla se fue a Nuevo León. Y hay análisis que lo están enfocando desde el punto de vista de la literatura de complejidad económica, ¿no? Que te dice que el conocimiento, la experiencia, el ecosistema que has construido te lleva cada vez a hacer cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, si haces en un estado arneses automotrices, puedes dar el salto a hacer arneses más complejos, por ejemplo, para arneses de aviones, ¿no? Es un poco lo que te dice. Y esos saltos le llaman en esa literatura saltos de chimpancé. Pero yo creo que lo que está pasando en Nuevo León con Tesla es un salto que en la misma literatura le llaman saltos de gorila, ¿no? Como por ejemplo cuando General Motors se instaló en Silao, Guanajuato, ¿no? No teníamos ahí nada que permitiera, digamos, pronosticar que ahí se instalara General Motors o mismo Ford en Hermosillo, ¿no?
Y creo yo que por eso tiene tanto valor en lo de Tesla, porque hacer saltos de gorila es difícil en regiones menos desarrolladas, pero hacer saltos de gorila en regiones más desarrolladas como Nuevo León es mucho más complejo. Entonces creo que tiene mucho mérito que el esfuerzo que hicieron en el gobierno para que se instalara, en el gobierno de Nuevo León para que se instalara Tesla, pero también tiene mucho mérito el ecosistema que han construido a lo largo de décadas de esfuerzo. Perfecto, sí, tienes razón en ese sentido. Enrique, ¿quieres cerrar la participación con Pues, Eduardo? no, pues a mí me parece que es absolutamente cierto. Las cosas se van componiendo, ¿no? Se vuelve, no sabía yo del término saltos de chimpancé y de gorila, pero la verdad es que sí invita a más complejidad, efectivamente. Y bueno, es lo que se ha estado viendo cada vez más en esta región del país, ¿no? Y en particular en Nuevo León, que sí ha marcado pautas en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. ¿Puedo dar una idea última? Sí, por favor. Es como una especie de corolario de esta discusión, y es la urgente necesidad de que revisemos el paradigma completo de lo que llamamos planeación del desarrollo en México. Hay que actualizar los parámetros, hay que actualizar la legislación y hay que avanzar hacia esta dimensión institucional en donde las buenas prácticas se conviertan en sistemas y no en iniciativas circunstanciales o de voluntad. Entonces sí hace falta esa revisión como parte de las estrategias necesarias del desarrollo y eventualmente avanzar a instrumentos nuevos como una especie de consejos, hay que diseñarlos, pero consejos nacionales de infraestructura estratégica, por ejemplo, o de inversión pública estratégica, y que tengan otras características políticas y otras complejidades. Y salgamos de estos saltos de hormiga y que se conviertan en sistemáticos los saltos de gorila como modelo instrumento. Entonces, esa reflexión nos falta avanzarla y crearle ya su marco institucional apropiado. Sí. Totalmente de acuerdo con Tonatiuh. Perfecto, bueno, pues sin más, creo que podemos cerrar la presentación el día de hoy. Vale la pena recordar que tanto el video que se presentó en el inicio de la charla está también en la página, así como el reporte y el resumen ejecutivo en español y en inglés, para que lo puedan consultar. La página es www.signosvitalesmexico.org.mx y está disponible para todo el mundo. Entonces, muchas gracias, Tonatiuh, Eduardo, Enrique, por su participación y con esto cerramos ya la presentación. Gracias.